la interrupción. Bueno, entonces vamos a hablar de los administradores de la sociedad. ¿Ok? Alguien que me ayude en el artículo 196 del Código de Comercio y otra persona el artículo 22 de la Ley 222 del 95. De todas maneras, yo voy a compartir acá la pantalla. De ahí les aparece el Código de Comercio. ¿Ya lo pueden ver? ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, señor. Sí, bueno, señor. Me ayuda con ese artículo. Permítanme, primero leemos el de la Ley 222. Permítanme, cambio aquí la pantalla. El artículo 22, primero hablemos de la definición de los administradores, quienes se consideran el administrador de la sociedad, y ya miramos las funciones que tiene el administrador, ¿ok? Artículo 22, ¿quién me ayuda? Son administradores el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. Artículo 22. Ok. Entonces vamos a mirar que el representante legal pues, va a ser el administrador de la sociedad, o cuando la sociedad ya se encuentra en etapa de liquidación, es decir, una vez ha sido disuelta la sociedad, el liquidador va a ser el administrador de la sociedad. Acá el factor se consideraba en los casos de concordatos, cuando existía la figura de los concordatos anteriormente, que era como ayudaba en la administración de la sociedad durante el periodo en el cual la sociedad iba saliendo adelante de la insolvencia. Los miembros de la junta. Entonces, ¿de cuál junta? De la junta directiva. Los miembros de la junta directiva son coadministradores también de la sociedad. ¿Ok? Y si la sociedad internamente dentro de sus estatutos ha determinado, bueno, van a ser administradores de la sociedad esta, tales cargos. Entonces, presidente, y le ponen unas funciones el presidente. Representante legal para asuntos judiciales, y tal, le colocan unas funciones para esos asuntos judiciales, ¿sí? Y si internamente la sociedad lo ha determinado de esa forma, ambos serían administradores de la sociedad. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Bueno, ahora miremos que esos administradores no son, digamos, tienen unas funciones previamente establecidas y que tienen unas limitaciones. Es decir, que no son todopoderosos los administradores de la sociedad. Miremos entonces aquí el artículo 196 del Código de Comercio. ¿Quién me ayuda? Profesor. Artículo 196. Funciones y limitaciones de los administradores. La representación de la sociedad y la administración de sus bienes y activos se ajustarán a las estipulaciones del contrato social conforme al régimen de cada tipo de sociedad. A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no serán competibles a terceros. Okay.
allá en Bogotá, vale 5.000. Sí alcanzaron a escuchar bien porque se escuchaba hay una canción de fondo de alguien que estaba entrando. ¿Se alcanzaron a escuchar o lo volvemos a leer? Yo creo que es bueno volverlo a leer. Bueno, profe. Artículo 196. Funciones y limitaciones de los administradores. La representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social conforme al régimen de cada tipo de sociedad. A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no serán oponibles a terceros. Ok, entonces, la sociedad directamente, la sociedad directamente va en sus estatutos a establecerle, digamos, como cuáles van a ser esas funciones que va a tener el administrador, que va a ser, además de la representación de dicha sociedad, en cuanto a los actos, a todos los contratos y actos que deba hacer en nombre de la sociedad. Si se establecen unas limitaciones, es decir, si en los estatutos se establece que cuando ciertos actos superen o cuando los contratos superen una cuantía, se requiera de la autorización de la asamblea para poderla llevar a cabo ese acto o ese contrato, ese tipo de restricciones deben estar registradas, es decir, debe estar inscrito en la Cámara de Comercio, en el registro mercantil. Si no está inscrito, no se puede entonces alegar que por parte de los socios de que el representante legal no estaba autorizado para celebrar ese tipo de contrato o ese tipo de acto. Entonces, previamente debe estar registrada las limitaciones en la Cámara de Comercio. ¿Qué pasa si no hay limitaciones? Entonces, en cuanto al ejercicio o esa labor que pueda hacer el administrador, ¿qué sucedería? Entonces, el administrador podría celebrar todas las actuaciones, todos los contratos, sin ningún tipo de limitación. Claro, esos contratos o esos actos deben estar en, digamos, acorde o deben ir acorde a el objeto social, es decir, a las actividades que la sociedad realiza. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Bueno, el artículo 197 habla de la elección de la Junta. No sé si recuerdan que en clases anteriores explicaba con un ejemplo cómo se hacía, que eran por listas o planchas para determinar estas juntas, ¿sí? Y ponía el ejemplo de que hubiesen dos listas. Entonces, aquí habla de que se aplicará el sistema de cociente electoral, pero esto va a ser solamente para la elección de esos miembros de la junta directiva. ¿Quién me lee el 198? Yo, profe. Artículo 198. Determinación de periodos y elección de administradores. Cuando las funciones indicadas en el artículo 196 no corresponden por ley a determinada clase de socios, los encargados de la misma serán elegidos por la Asamblea o por la Junta de Socios,
con sujeción a lo prescrito en las leyes y en el contrato social. La elección podrá delegarse por disposición expresa de los estatutos en juntas directivas elegidas por la Asamblea General. Las elecciones se harán para los periodos determinados en los estatutos sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo. Jurisprudencia vigencia. Se tendrá por no escritas la cláusula las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores elegidos por la Asamblea General, Junta de Socios o por juntas directivas, o que exijan para la remoción mayorías especiales distintas de las comunes. Ok, bueno, empiezo explicándolo por la parte final. Digamos, en los estatutos de la sociedad se va a determinar las mayorías que se requieren para tomar ciertas decisiones. Y son dos tipos de mayoría, las mayorías simples y las mayorías calificadas. Las mayorías simples, ¿qué porcentaje requieren para la aprobación? ¿Qué porcentaje? Mitad más uno. La mitad más uno. Exacto, la mitad más uno. Esa es la mayoría simple. Entonces, lo que no puede hacer la sociedad en sus estatutos es decir, bueno, para la designación del administrador o del representante legal de la sociedad, entonces vamos a determinar una mayoría calificada y ponerlo por encima de la mayoría simple, porque las mayorías calificadas van a ser aquellas que van a estar por encima de la mayoría simple y van a estar alrededor del 78% hacia arriba. Entonces, si la sociedad estipula que para la elección del administrador o representante legal de la sociedad se va a requerir una mayoría calificada, esa estipulación se va a tener como si no se hubiese pactado. ¿Ok? O si no, también dentro de los estatutos de la sociedad, si se establecieran algún tipo de situaciones, como por ejemplo, que se designa ese primer administrador o ese representante legal de la sociedad y que ese representante legal nunca podrá ser removido del cargo y que va a ser siempre ese solo administrador, eso se va a mantener también como si fuese una cláusula que no estuviese pactada dentro de los estatutos. Este tipo de situaciones o determinaciones no se pueden establecer en los estatutos. Ahora, la norma aquí faculta que los estatutos digan, bueno, se va a colocar o los administradores van a tener un periodo. Entonces la asamblea dirá en su momento, o los estatutos dirán, bueno, el periodo será de 1 año o de 2 años. Pero la sociedad nunca puede quedar acéfala, nunca puede quedar sin representación. Entonces, así se haya establecido un periodo de tiempo, no significa que sea una camisa de fuerza. O sea, el administrador puede durar mucho más del plazo o del periodo que diga los estatutos, es decir, va a aparecer hasta que sea nombrado, sea elegido y sea registrado el nombramiento de la persona que lo reemplace, o incluso pueda que se haga la remoción antes del periodo pactado en los estatutos. Pueden suceder cualquiera de las dos cosas. Entonces, aquí los estatutos pueden establecer un periodo de tiempo, pero ese periodo de tiempo es como si fuese una referencia, porque al final no significa que si es por 1 año el cargo y el administrador ya pasó del año, entonces al año y 1 día ya dejó de ser el administrador. No, va a seguir siendo el administrador hasta que se elija una persona que lo reemplace y que ese reemplazo quede inscrito en el registro mercantil.
Entonces, como les decía, ese periodo de tiempo que se determine dentro de los estatutos va a ser como una referencia, porque en la práctica el representante legal puede durar más o menos del tiempo que se haya determinado en los estatutos. ¿Alguna pregunta hasta acá frente a este periodo y la elección de los administradores? Bueno, ahora vamos a mirar qué deberes dice la ley 222 del 95 debe tener el administrador. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura de este artículo? Artículo 23. Deberes de los administradores. Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia, de buen nombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En el cumplimiento de sus funciones, los administradores deberán, primero, realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. Segundo, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. Dar un trabajo equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio de los derechos de inspección de todos ellos. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros en actividades que impliquen competencias con la sociedad o en actos respectos de los cuales existen conflictos de intereses, salvo autorizaciones expresas de la Junta de Socios o asambleas generales de la asociación. Profe, por favor, discúlpeme, y todos los compañeros, lo que pasa es que estoy en la finca cerca de San Carlos, Antioquia, y no me coge muy bien el internet, entonces qué pena si se escuchó como con mala señal. No, sí se escucha muy bien. Pero terminaste de leer el último párrafo, que dice: en estos casos el administrador suministrará. En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de la decisión de la... Mamá, pasito, mamá, que estoy en clase. En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de decisión de la respectiva determinación. Deberá excluirse el voto del administrador si fuere socio. En todo caso, la autorización de la Junta de Socios o Asamblea General de accionistas solo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad. Mamá, usted no... Gracias. Bueno, si se pueden dar cuenta, aquí estos deberes que tiene el administrador son diferentes a las funciones que debe hacer o debe realizar el respectivo administrador. Como hablamos anteriormente, ¿quiénes van a determinar o quién va a determinar las funciones que va a hacer el administrador? Pues lo va a determinar los estatutos. Los socios, al momento de constituirla, van a determinar y cuáles son las funciones específicas. Pero además de eso que hayan establecido en los estatutos la asamblea, esto es un imperativo, o sea, esto es un mandato que tienen todos los administradores, cualquiera que sea la sociedad, cualquiera que sea el tipo de sociedad.
Y son estos deberes, los cuales no son optativos, o sea, no es si quiere, simplemente que tiene que cumplirlos, ¿sí? Y miramos que aquí el primerito es realizar esos esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. O sea, el administrador no se puede quedar solo en la buena intención de que le gustaría realizar tales y tales actos o tales operaciones para desarrollar el objeto social. No, tiene que realizar todos esos esfuerzos encaminados a lograr el desarrollo del objeto social. Otra cosa va a ser el resultado que obtenga de ese esfuerzo. O sea, no puede solamente como quedarse ahí en la intención, sino que debe realizarlos porque se considera, como lo dice aquí esta norma, e introduce el concepto del buen hombre de negocios, que el administrador es una persona plenamente capacitada para realizar esta labor. Ahora, el administrador de la sociedad no tiene nada que ver con que sea administrador de empresas, ¿sí? No tiene nada que ver. O sea, pueda que el administrador tenga conocimientos o tenga el título de administrador de empresa, pero pueda que no. Y el hecho de que la persona no tenga la formación académica en administración de empresas no significa que no esté capacitado para administrar la empresa. ¿Ok? O sea, quiero que de pronto eso quede claro, que para ser administrador o para ser representante legal no es que la persona tenga obligatoriamente que tener una formación académica o una titulación profesional en administración de empresas. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Señor. Ahora, así como tiene esos deberes, también hay una responsabilidad que tiene el administrador de la sociedad. Y el artículo 24 de esta misma ley 222 de 1995 modificó el artículo 200 del Código de Comercio. ¿Quién me ayuda aquí leyendo este artículo 24 sobre la responsabilidad que tienen los administradores en la sociedad? Profesor, responsabilidad de los administradores. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así. Artículo 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad y a los socios o a terceros. No estarán sujetos a dicha responsabilidad quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra siempre y cuando no la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. ¿Hasta ahí, profesor, o hay jurisprudencia vigente? Jurisprudencia vigencia. De igual manera, se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre la distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos, el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos. Bueno, entonces, alguien que me ayude con el artículo 63. Leamos el artículo 63 del Código Civil que nos habla de la culpa. Profesor, artículo 63, culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.
Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido ligero es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación significativa, culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la negligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Artículo 63, Código Civil. Bueno, entonces ahí nos habla de la culpa, es decir, según esa negligencia, según ese descuido que haya tenido el administrador de la sociedad, así va a ser, digamos, el grado de responsabilidad o el grado, digamos, de la participación en ese tipo de conductas. Ahora, ¿qué se busca aquí? Digamos, por parte del legislador. No que el administrador se abstenga de realizar, digamos, pues sus funciones. No es que el administrador no va a tomar las decisiones o que el administrador va a dudar, ¿sí? Va de pronto a ser una persona que no va a querer asumir ciertos riesgos, a ver si de pronto en la asunción de ese riesgo logra un buen resultado para la sociedad en desarrollo de ese objeto social, sino que haya un sano equilibrio, por decirlo de alguna forma. Es decir, que esas decisiones que tome sean de forma razonable, donde el administrador pueda determinar que el riesgo que está asumiendo versus las posibilidades de que las cosas le salgan mal, no sea, digamos, como un parámetro en el que no le importa y, como no es mía la sociedad, como yo no soy accionista, como yo no voy a salir a responder, entonces me importa 5 y yo tomo las decisiones y de malas, ¿sí? La idea o lo que busca el legislador es evitar ese tipo de situaciones. Como también el legislador busca evitar lo opuesto, entonces de que el administrador tampoco puede ponerse en la otra posición, en el otro extremo, de ser demasiado temeroso y de pronto de querer evitar tomar decisiones en desarrollo del objeto social, porque entonces no estaría siendo una persona sabia, no estaría siendo un buen hombre de negocios, como lo veíamos en la definición del artículo que nos traían en el artículo 23 de la ley 222. O sea, se busca un equilibrio por parte de quien está realizando esta labor de administración de la sociedad. Si bien es cierto, la sociedad no es del administrador, también es cierto que el administrador aceptó el reto, aceptó realizar esa labor, esa tarea, porque tenía la capacidad para realizarla. O sea, porque es una persona que tiene experiencia, que tiene pericia para poder desarrollar las situaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Señor, gracias. Ok, ahora miremos que si el administrador está excediéndose, está metiéndolas de caminar, no significa que entonces los accionistas, los socios, tengan que quedarse de brazos cruzados y esperar a ver el desenlace de la situación. No. La ley le permite aquí una figura que se llama acción social de responsabilidad. Y esta acción social de responsabilidad, ¿quiénes la van a ejercer? Entonces ya vamos a mirar aquí que la van a ejercer los socios. Entonces de esta forma sería un contrapeso a que si el administrador no tiene unas limitaciones, es decir, en desarrollo de sus funciones, en los estatutos no se puso limitaciones,
si hay un exceso por parte del administrador, hay unas herramientas como esta que le permite a los socios poder, digamos, corregir el rumbo y evitar que el administrador pueda poner en riesgo o siga poniendo en riesgo el patrimonio de la sociedad. ¿Quién me ayuda con el artículo 25? Ah, es que también me sale el grupo de papás del sombrero. Eran como 700. Ah, no, mis papás. ¿Te acuerdas? Ahorita sí, que mando mucho. Compañeros, pueden Artículo poner... 25. Sí. Artículo 25. Acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía, previa decisión de la Asamblea General o de la Junta de Socios, que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que represente por lo menos el 20% de las acciones, cuotas o partes de interés en el que se haya dividido el capital social. La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión e implicará la remoción del administrador. Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la Asamblea o Junta de Socios, no se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los 3 meses siguientes, esta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad. En este caso, los acreedores que representen por lo menos el 50% del pasivo externo de la sociedad podrán ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que corresponden a los socios y a terceros. Ok. Bueno, frente a esta acción social de responsabilidad que pueden ejercer los socios, dudas, preguntas. Profe, yo sí tengo una pregunta. En caso de la responsabilidad como administrador, en dado caso que, por ejemplo, se llegase a presentar un tema, digamos, ya de cuentas y demás, eh, el administrador entraría a discutirlo con los socios, digámoslo así, que le cobren directamente a la administración si no hay ningún tipo, digamos que no haya dejado un precedente en una junta de socios y demás y que el administrador haya tomado la decisión y resulta que la decisión que él tomó fue errada y esto implica gastos, eso se lo cobran adicional al administrador con multas o algo así en temas de que él haya tomado una mala decisión. Claro, pueden repetir los socios contra el administrador, no a través de multas, sino a través de las acciones legales que corresponderían contra este representante legal, contra este administrador. Ahora, de pronto, para tener presente algo que lo que decía al principio de la pregunta, y es, esta acción social de responsabilidad, digamos, se puede ejercer en cualquier tiempo del año, en cualquier época del año. ¿Por qué? Porque si lo lleváramos a la posibilidad de cuando el administrador está presentando ese informe de su estado de resultados del ejercicio anterior, o sea, 31 de diciembre del año anterior, pues en ese momento, si los socios no están convencidos o no ven como que con buenos ojos la gestión que ha realizado el administrador ahí en plena asamblea, ¿qué hacen? Pues entonces designan otro administrador de la sociedad, otro representante legal, ¿ok? Pero aquí cuando hablamos de la acción social es que la puedan ejercer en cualquier momento, no solo esperar hasta llegar a la asamblea, porque quizás cuando lleguen a la asamblea puede ser demasiado tarde. Entonces, esta acción la convocan los socios, ¿sí? Que representan mínimo ese 20% de las acciones y lo van a ejercer en cualquier momento del año. No es necesario esperar hasta la reunión ordinaria, hasta la asamblea
ordinaria. ¿Por qué? Porque de pronto puede ser demasiado tarde esperar hasta la asamblea ordinaria, ¿ok? Entonces, aquí en cualquier momento del año se va a permitir que se pueda convocar por parte de esas personas que representan por lo menos el 20% de las acciones o las cuotas sociales o partes de interés de la sociedad, esta reunión que sería una reunión extraordinaria, una asamblea extraordinaria. ¿Por qué se presenta de esta forma? Porque las reuniones ordinarias, quien puede convocarlo es solo el administrador. Entonces, él no va obviamente a convocar una reunión para que lo frieguen a él, ¿sí? No va a pasar. Entonces, por eso no hay que esperar a que entonces si intervino la superintendencia de sociedades, el delegado, no, en cualquier época del año, en cualquier momento, los socios se dieron cuenta de cualquier situación, pueden invocarla de forma extraordinaria a la reunión para aplicar esta acción social. ¿Y esta acción social de responsabilidad qué significa en castellano? Primero, apartar del cargo al administrador, al representante legal, es decir, designar un nuevo representante legal e iniciar inmediatamente dentro de los 3 meses siguientes esas acciones legales contra el administrador por la extralimitación de esas funciones, ¿sí? Entonces, dependiendo de la gravedad, pues ya mirarán si son solamente acciones civiles o si se van por acciones penales, porque de pronto podrían pensar, bueno, vámonos por unas acciones penales y formulémosle una denuncia por abuso de confianza y tal. ¿Sí? Ya eso lo determinará directamente en su momento, pues, los socios. Bueno, de esta forma doy por agotado el tema de hablar de los administradores de la sociedad. Paso lista y ya le digo cómo va a ser entonces el tema del taller que vamos a realizar la clase de mañana. Acuña Diana Marcela. Presente, profe. Buitrago Ángela. Presente, profe. Cárdenas José Hermes. Sí, profe, presente. Castro Aló. Iván. Sí. Sí, te escuché, Hermes. Castro Presente, doctor. Iván. Sí, Presente, doctor. Ok, Corredor Carlos. Doctor, buenas noches. Por acá. Buenas noches. Díaz Diego. Presente, profe. Forero Jessica. Buenas noches, profe. Buenas noches. Franco Héctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Galeano María Cristina. Presente, profe. Gallo Jorge. Gallo Jorge. Giraldo Juan Camilo. Profe, Giraldo Juan Camilo, ¿me escucha? Sí, señor. Jaimes Bueno, Yarixa. gracias. Jaimes Yarixa. León Giovanna Andrea. Buenas noches, presente. Buenas noches. León Adriana. León Adriana. Martínez Lina Marcela. Mayorga Luis Eduardo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Medellín Luz Adriana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mira Karen. Presente, profe. Niño Ana Victoria. Presente, doctor. Orjuela May. Presente, profesor. Palomo Alex. Palomo Alex. Patiño Angie. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Racine de Licaterini. Presente, doctor. Robles Angie. Robles Angie. Rojas Valeria. Presente, profe. Sáenz Luis.
San Luis Enrique Santana. Presente, profe. Presente, profe. Ok, Gualtero Freddy. ¿Profe, me escuchaste? Sí, sí, señor. Gualteros, Barón José Presente, Santiago. Barón José Santiago. Presente, profe. Presente, profe. Ok, Feliz Gualtero noche. Freddy. Presente. Rojas Cristian Camilo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Inestrosa David. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, ¿faltó alguien? Profe, buenas noches. Qué pena, profe, es que me quedé sin datos desde mi celular y me tuve que salir, pero salí a las 7:43 y volví, ingresé con otro celular. Adriana León, preciso en el momento que su merced estaba llamando lista. Ok, listo. ¿Qué más? Gracias, profe. Bueno. Bueno, mañana vamos a trabajar durante la clase un taller sobre un documento de constitución de la sociedad. Yo voy a colocar mañana en el transcurso de la tarde voy a colocar el taller en el aula virtual para que durante la clase lo van a resolver. ¿Ok? ¿En qué va a consistir? Voy a colocar como un documento, un borrador con varios espacios en blanco, un documento de constitución de la sociedad, y voy a dejar unos espacios en blanco donde ustedes pues van a llenar con lo que ya hemos visto en clase esos espacios en blanco. Y les voy a colocar ahí mañana el correo a donde me van a enviar el taller. ¿Ok? Profe, mira que hoy estuve verificando el tema de los foros y mira que volví a entrar a la plataforma y no me guardaron. ¿Será problema del sistema? Es probable. Que a mí tampoco me guardo el comentario, profe. Acabo de ver. Yo le iba a Pero al comentar darle lo siguiente, mismo. No me ha dejado guardar nada de lo que se ha bueno, lo que he respondido en los foros. De hecho, mañana averiguo con los ingenieros de sistema. Bueno, entonces nos vemos mañana. Gracias. Feliz noche.